Si todavía no puedes tomarte una cañita, conducir o votar, esto te interesa. La mayoría de edad es una condición que determina la autonomía de las personas para ser tratadas legalmente como adultos. Pero ¿se es responsable en cuanto se cumplen los 18? Si a los 16 puedes trabajar, ¿por qué no puedes votar? ¿Sufren los menores una discriminación por parte de los mayores? ¿Se sienten representados en la sociedad o se invisibilizan los problemas de los más pequeños? ¿Acaso no hay adultos que son más inmaduros que un menor? Dentro, Gameplays. Una tarde más rodeada de gente fabulosa y de este pequeño niño encerrado en un cuerpo de hombre. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, de azul bebé. ¿De azul bebé? Azul bebé. Vale. ¿Me queda bien? Sí, te queda bien. Oye, yo te quería preguntar, ¿qué es lo primero que hiciste cuando cumpliste 18 años? Yo irme de casa. Y esto no es broma. Te lo juro, ¿eh? Tenía carrerilla y todo ya. Yo no. Yo me quedé en casa. Eso cuenta como una cosa que haces, ¿no? Claro, te quedas en casa, pero no sé, algún anhelo que tuvieses, ¿sabes? No, Comprar no, alguna cosilla de forma legal, no sé. No. ¿Nada? No. Joder, Darío, hijo mío, de verdad, qué persona más adusta. No representas a nada de la sociedad. ¿Sabes qué pasa? Que como yo soy de agosto, no había nadie. Ay. Oh, Darío, es eso. Es verdad, justo yo cumplí los 18 para entrar en selectividad. Yo estaba de exámenes, vaya bajón también eso. Sí, claro, bueno, soy de mayo. Ole, no te quites el sayo. Hemos preparado un billete al efecto, como siempre. A lo largo del tiempo, la línea que separa la minoría de la mayoría de edad ha ido variando en función del contexto histórico. La mayoría de los países occidentales han fijado en torno a los 18 años el momento en que se alcanza la capacidad plena de ser titular de derechos y obligaciones. Por ejemplo, la capacidad para adquirir un contrato de trabajo siempre con el consentimiento de los progenitores, y los 16 son la edad del consentimiento sexual. En cambio, el derecho al voto, el acceso al alcohol y el tabaco o el permiso de conducir son opciones que hasta el momento no están al alcance de los 16 añeros. Pero esto plantea algunas cuestiones. Hoy, con 16 años, los menores españoles pueden trabajar pero no votar, mantener relaciones sexuales pero no conducir. Es que aquí es chungo, ¿no? Ser condenados pero no viajar solos. ¿Qué ocurre con esto y por qué es así, desde el punto de vista jurídico? ¿Reclamamos los derechos de la mayoría de edad sin querer asumir sus responsabilidades? Somos muy maduros todavía y hay cosas que no podríamos decidir. Nosotros no pagamos una casa, no pagamos impuestos, todavía no sabemos, yo creo que ni sacarnos una cuenta en el banco ni nada, ¿sabes? ¿Qué marca en nuestras sociedades occidentales el paso a la edad adulta? Presidente, ¿vas a subir el IVA? ¿Qué? ¿Deberíamos poder votar antes de los 18 años? Pues la verdad es que no me parece que sea un tema de edad, sino un tema de madurez, porque hay niños de 18 años que son mucho menos maduros en el tema político que los niños de 16. Cuba, Nicaragua o Austria permiten votar a las personas de 16 años. Y si es así, ¿por qué? El Congreso ha aprobado también hoy una iniciativa para que se adelante a los 16 años la edad legal para poder votar, aunque esa propuesta va a quedar finalmente en nada. El voto, ¿eh? Un bote, dos botes, en fin, lo que sea, el que no vote. Bueno, nos hemos rodeado de pues un maravilloso elenco y, por supuesto, una persona que ya echábamos muchos de menos en nuestros corazones es el doctor Santos Solano. Pero bueno, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Santos, esto es muy fuerte. O sea, tú ya, ¿qué dice la gente cuando apareces aquí en Place? Nada, otra vez. Y ¿Otra vez? Lo importante es lo que me dicen cuando no estoy en Place, que es doctor Santos. ¿Que no te encanta eso? No, sí, ya me he quedado así para Bueno, siempre. Es que eres doctor en psicología clínica y de la salud, o sea, algo tendrá que ver. Sí. Eso. Bueno. Pues bienvenido otra vez, Santos. Muchas gracias por estar aquí. Manuela Martín, ella es activista climática también, repetidora de esta mesa y, bueno, pues un placer tenerte. Combativa, cuanto menos. Igualmente. Y sí, por supuesto. Yo tampoco me creía que me hubierais vuelto a invitar, pero muchas ganas tengo de estar aquí. Pero estamos tan en la cumbre y no me he enterado. O sea, estamos tan arriba y no me he enterado. ¡Qué barbaridad! Carla Pérez, ella es cantante y guitarrista de Mour. ¿Qué tal estás, Carla? Buenas tardes, buena tarde. Hola, buena tarde. Pues aquí os escucho un poco como si no estuvieseis aquí. Me hubiese gustado estar ahí cerca. Carla, para la próxima te ponemos un ave de una, ¿eh? Bienvenida. Y también tenemos a María Giraldez en el Zoom. Ella es abogada y mediadora especializada en Derecho de Familia. María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por dedicarnos un ratito ahí entre papeleta de conciliación y demandita de medidas cautelares. Iremos rápido. Y por último, pues tenemos aquí también en nuestra mesa a Ángel Aranda. Él es gestor cultural, miembro fundador de Queremos Entrar y cocomisario de Puberty, la Casa Encendida. Pues muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué es esto de Queremos Entrar? Pues Queremos Entrar es un movimiento que nació en 2015 y con el que cambiamos varias leyes de espectáculos autonómicas para que los menores de edad pudiesen entrar a las salas de concierto, que estaba completamente prohibido en Madrid. Y sigue siendo un poco desigual, pero más o menos ya está conseguido en casi todas las comunidades autónomas. Entiendo. Bueno, voy a lanzar la primera pregunta y es, ¿qué significa ser mayor de edad? Bueno, María, venga, que lo quieres decir a lo jurídico, claro, dilo a lo jurídico, María. Bueno, significa contar con la plena capacidad para obrar. Visto así, sencillito. Sencillito, desde luego. ¿Y qué criterios entonces determinan por qué a esa edad y no antes o después? A ver, es que también no es todo blanco o negro. Tenemos la mayoría de edad y capacidad de obrar, pero luego tenemos ciertas edades antes de esa mayoría para tener ciertas responsabilidades o derechos. ¿De acuerdo? Entiendo, entiendo. Y, por ejemplo, el doctor Santos, que trabaja con mucho chavalería, ¿opinas que está cuadrada la edad de los 18? ¿O la tendríamos que poner en los 29? Es que creo que es difícil intentar cuadrar de una manera... objetiva, ¿no? Claro, algo que es un proceso en sí, es decir, a nivel evolutivo, las etapas siempre le solemos poner edades, ¿no? De tal edad a tal... Pero es difícil porque eso no quiere decir que todo el mundo alcance una madurez el día que cumple 18, ¿vale? El día de ayer no y hoy sí. No, es difícil, ¿no? Poner, lo que ella dice, hacer dicotómico algo que en realidad es fluido, que es un proceso. Yo me centraría más en la capacidad cognitiva, en la capacidad emocional, etcétera, y sabemos que desde a partir de los 12 años ya tenemos la capacidad de lo que es el razonamiento abstracto, ¿no? De poder hipotetizar, de poder imaginarnos cosas, poner supuestos, pensar. ¿Qué nos falta? Experiencia. Pero la experiencia ni siquiera es a los 18 mayor que a los 16. Es más, vivimos en un país donde te independizas más cerca de los 30. Entonces, bueno, a nivel evolutivo sabemos que desde los 12 a los 20 tenemos eso que llamamos adolescencia aproximadamente, pero es que, claro, poner criterios por algo evolutivo tan estáticos pues siempre puede fallar, ¿no? Entonces yo creo que esa parte ya se encarga María, que es, oye, pues nosotros tenemos que hacer leyes, claro, que por suerte no las hago yo, pero siempre va a haber huecos, es decir, que es muy, muy difícil hacer de algo tan complejo algo simple. Totalmente. Bueno, Ángel, yo, con esto que nos has contado un poquito de Queremos Entrar, ¿tú crees que vivimos en un mundo que está centrado para adultos? Tal ¿Y vez, que se discrimina negativamente ahí a los chavales? Tal vez no sea que está pensado para adultos, sino que simplemente se trata de proteger a los menores de una manera exagerada. En este caso, con lo de la música en vivo, se estaba prohibiendo que accediesen a la cultura, como es la música, y con unas leyes que por el hecho de que se vendía alcohol en ese local, se prohibía completamente el acceso y que disfrutaran del concierto, aunque en la barra del propio local le pudieran pedir el DNI a la persona que va a comprar ese alcohol. Entonces, todas las leyes normalmente lo que están haciendo es intentar proteger al menor, pero de una manera igual un poco exagerada y olvidándose de otras cosas y otros derechos que tiene el menor. Totalmente. Carla, por seguir con el tema de espectáculos y concretamente conciertos, tú empezaste a tocar cuando ni siquiera tenías edad para entrar en según qué sitios, en según qué salas. O sea, ¿cómo lo vives desde dentro esto? Pues la verdad es que creo que es súper irónico porque yo he dado conciertos, sobre todo en Estados Unidos es cuando realmente ves esa cosa sin sentido porque tienes menos de 21 años pero estás tocando, o sea, estás en un sitio donde se vende alcohol, la gente que nos está viendo probablemente está borracha o es, yo qué sé, a veces incluso nos doblaban la edad, entonces entender eso es un poco difícil y sobre todo cuando empiezas tan joven y te sientes un poco como que tienes que tocar pero luego a las 12 ya te tienes que ir a casa porque no puedes estar ahí y lo más raro es que es eso, que tu público no tiene tu edad.
Ya, bueno, eso a lo mejor habla de otras filias, otras patologías que hay por ahí también sueltas. También. Sin duda, sin duda. Manuela, yo quería preguntar, vamos a ver, con 16 años ya tenemos derecho o posibilidad de ir a trabajar, pero no tenemos derecho a ir a votar. O sea, ¿tener deberes debería otorgar también tener derechos? Pues obviamente que tienes que tener derechos, como podría ser el derecho a manifestarse, que últimamente encima se está poniendo un poco en duda, así que hay que recordarlo. Y es cierto que desde los 14 había muchas cosas con las que puedes contar, como es el derecho a la manifestación, el acudir a manifestaciones solo, el dar un parte en tu colegio, instituto o a donde sea que te eduques de que vas a faltar por tales motivos. Entonces creo que es muy importante que los jóvenes reivindiquemos nuestros derechos. Ahora bien, que como muy bien ha dicho aquí Santos, el doctor Santos antes, no creo que sea algo que se pueda acertar nunca la edad de votación, porque de verdad que yo he conocido a chavales y chavalas de 15 años 1000 veces más informadas y con más interés sobre todo, porque yo creo que al fin y al cabo esto es un tema de interés y de madurez y de cuándo te empieza a interesar el cómo la política te afecta y el cómo cuándo vas a querer influir en ella a través de las votaciones. Entonces, que me parece que es un tema más abstracto que concreto y que no se puede acertar una edad, la pongas donde la pongas. María, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que también tener derechos debería de otorgarse bidireccionalmente, no solamente poder ir a trabajar, sino también poder votar? Los menores tienen tanto derechos como deberes y los tienen regulados en la Ley de Protección al Menor. ¿De acuerdo? Sí. Respecto a... Tengo un par de temas que enlazo con lo que han comentado ahora los compañeros de la mesa. Y efectivamente, como dice el doctor Santos, la campana va desde los 12 a los 20 y efectivamente me ha parecido muy interesante esa edad de los 12 años, porque es la que se establece jurídicamente o legalmente para poder expresar tus deseos sobre tus propias condiciones de vida. Por ejemplo, en casos de divorcio, la audiencia al menor se establece a partir de los 12 años. El juez escucha a los menores si estos tienen más de 12 años. O sea, que hay cuestiones en las que sí que afectan de forma directa, sí, que a lo mejor nos hemos ido al votar, que es una cosa que a lo mejor pues, a muchos les da más igual. La cuestión del votar, perdona, yo creo que no solamente, yo no creo que sea un concepto abstracto, es un concepto abstracto para aquellos a quienes le interesa. Yo creo que es una cuestión de educación. Sí. Si nosotros educamos a los menores en un interés en la política, en un interés en hacia quién vamos a trabajar, nuestros impuestos, en qué van a repercutir, entonces llegaremos en unas generaciones a que los chavales de 18 años, todos, absolutamente todos, tengan ese interés en votar. Creo que es una cuestión de educación. ¿Qué opináis? Sí, que queréis decir Es algo. que totalmente a lo que acaba de decir María, y es que ya no es solo eso, sino que a mí me parece necesario. Ya no es una cosa de que es que se podría adelantar la edad o cambiar o que las votaciones... de generar un interés. De generar un interés, porque de verdad que a mí me preocupa tener compañeros cercanos actualmente en mi clase o en otras clases o gente de mi edad que oye hablar de política y se va. Se va de la habitación, oye hablar de política y dice, es política, qué aburrido. Me parece súper importante, pero mucho, y personas de 16 a 18 a también más de 20 y más de 25, he de decir que muchas veces se criminaliza y demoniza la adolescencia y no tiene por qué ser eso, porque es un tema de educación y de cómo te han enseñado que necesitas ejercer tus derechos y que es muy importante hacerlo. Es cierto que también puede dar mucho miedo porque acarrea muchísimas responsabilidades y es mucho más fácil no enterarte de lo que dice. de responsabilidades. Es bastante más fácil no tener que estar recargando a ver qué ha dicho Ayuso en la última noticia. Entonces, vives más tranquilo, pero a mí me parece muy importante empezar a educar en los jóvenes a que tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro, porque yo sí que creo que el mundo está hecho para los adultos y sí que creo que hay mucho paternalismo en las instituciones y que si queremos cambiarlo tenemos que empezar por educarnos a nosotras mismas, no poniendo la responsabilidad en es que a los jóvenes no les interesa la política. Exacto, no es que son pequeños, es que no tienen tal, no. Bueno, sobre todo cuando los argumentos son más desde la sobreprotección, ¿no? En ese sentido de es una etapa vulnerable. Bueno, pues sí, pues vamos a hacer algo para que a lo mejor se fomenten debates que no sean eres bueno o malo, ¿no? Que ahora mismo a lo mejor yo creo que los debates políticos están en eres enemigo o no, sino en oye, ¿tú qué piensas? Lo que digo. Cuando tú escuchas a población adolescente, pero de 14 años, cuando yo voy a hablar a un instituto no les voy a decir, por ejemplo, las redes sociales y cómo afectan a la salud mental, no les voy a decir no uséis redes sociales, sino que ellos piensan cómo les afecta,
qué medidas creen que les podría ayudar en este sentido. Y ahí hay mucha coherencia. O sea, accedes a un mundo que no es el tuyo, pero sí es el suyo, y todos hemos necesitado ser adolescentes para ahora creernos que somos ese adulto que sabe lo que quiere. Y que... Creernos, lol. Creernos sobre todo porque dentro de 30 años no vamos a pensar igual que ahora, pero hemos necesitado pensar así para ser ese dentro de 30 años. Entonces, eso es equiparable a todas las etapas evolutivas. Me siento un Digimon. ¿Creéis, lo eres, ¿creéis que las redes sociales, las plataformas, cuidan realmente a los menores? ¿O es un poco de, bueno, mira, tú si quieres no pase, pero... clic, claro. Es un poco un terreno de nadie, ¿no? Que hay unas normas, por supuesto, pero se pueden saltar fácilmente. Incluso hay algunas pues, que no te piden el DNI, ni comprobar la edad, ni eso. Yo llevo en Twitter desde los 12 años casi y nadie me había pedido nunca comprobar mi edad ni nada de eso. Yo recuerdo que justo el otro día... Mis padres, la verdad es que tampoco, en plan, tengo 24 años, tampoco me habían preguntado nunca acerca de eso. Cuando te abriste el perfil a los 12. La verdad es que no me preguntaron nunca sobre eso. No lo hacen, No lo hacen, en plan, yo creo. Creo que todas mis amigas, toda mi generación ha nacido con un móvil en la mano y a partir de los 12, claro, 13 no hay años... control parental. Pero porque yo creo que nos centramos mucho en cómo... En que no vean el porno. No, a nivel legal, cómo nos vamos, la protección que vamos a tener cuando yo creo que esa es como ya la última barrera, que todo lo que es educar va antes, ¿no?, de la ley. Es decir, la ley no tiene que ser la que te diga si hacer algo o no hacerlo, sino que tiene que haber una parte previa. Y aquí, en cuanto a las redes sociales, hay una gran diferencia, que es que tú has nacido con un móvil y tus padres no. Entonces, que sí, que está claro, pero que tampoco hay a nivel de población, no se educa a los padres cómo mantener charlas con sus hijos para educar cómo usar determinadas redes sociales. Entonces... Pero no se educa a los padres en muchos sentidos, pero el ser padre te otorga unos derechos y unos deberes, y dentro de esos deberes está la responsabilidad parental de actuar en interés de tus hijos. Y dentro de esos deberes y derechos está la educación. Y dentro de esa educación no es el 1 más 1 son 2. Es la educación en el valor de la propia intimidad, de la propia imagen del niño. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo único que sabemos es que ningún castigo hace que aumente las probabilidades de que alguien haga algo bien. Disminuye las probabilidades de que lo haga mal. Entonces está claro que a lo mejor hay que dotar de herramientas también para que tengan más capacidad, porque por ser adulto no tienes capacidad de educar. Claro. O sea, al final yo creo que eso es... Tienes el deber, los derechos, pero ahora ¿qué hacemos? No, lo que planteamos aquí, María, es algo como menos, o sea, a lo mejor menos justapuesto a valores o unas cuestiones generales, sino al final la praxis, ¿no? Que los padres pueden hacer un control parental sobre lo que están consumiendo sus hijos, pero que al final en la praxis no, por lo que sea, pues les salten anuncios de casas de apuestas o de cosas que sobre una propia herramienta que está utilizando el niño, incluso para sus propios deberes, ¿sabes? O sea, metiéndose en un vídeo de YouTube para ver cómo se hace pues una regla de 3, le salten eso, ¿no? O alguna sugerencia, yo qué sé, pues de otra índole, como marcas de alcohol o porno. Ahí, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿es eficaz el control parental? Es eficaz si se aplica, y volvemos otra vez a lo mismo, es educar a padres, eres capaz de ser padre, si no, esto es abrir otro melón, creo. Es otro debate totalmente diferente. También diré que... Pero está establecida, es decir, la edad de los 14 años como límite para empezar a otorgar al menor el derecho a consentir en la cesión de sus propios datos. Abrirse una cuenta en una red social es facilitar unos datos. Entonces, tenemos los 14 años. Antes de los 14 años, los responsables son los padres. No, total, claro. Sí. También hay una cosa social en todo esto muy fuerte y que a mí, yo de verdad que estoy muy en este tema porque sale mucho a debatir en mi instituto, en mis clases últimamente, porque encima en la Comunidad de Madrid se han prohibido los móviles en las aulas. A mí esto es una cosa que me parece increíble. Identificamos un problema.
Los niños cada vez tienen más acceso a la tecnología, cada vez surgen niños más pequeños con móviles, con acceso a Internet y a cosas muy peligrosas, porque al fin y al cabo tener un perfil en Instagram es algo peligroso, te estás exponiendo a muchísima gente y es un peligro. Está entrando también un flujo de información que flipas. Claro. Y con 10 años, 12, tú no puedes acarrear esa carga y esa responsabilidad y ese deber ni ese nada, pero es que lo que hace la sociedad es demonizarlo. Es que los niños pasan mucho tiempo con los móviles, o es que, no, mejor los prohibimos porque distraen, pero vamos a enseñar a que son herramientas y a que las redes sociales se pueden enseñar y usar para una buena cosa, pero ya no solo los padres, sino en todo, porque yo estoy harta, te lo prometo, de ver anuncios de aléjate de las redes sociales, son peligrosas. Prohíben los móviles en los institutos y en los centros, que es como, pero vamos a enseñar en vez de prohibir. Yo recuerdo con 12 años, 12, 13, 14 igual era, porque era cuando podíamos empezar a legalmente usar redes, que me viniera un policía a dar una charla sobre todos los peligros que hay en redes. Y me tuvieron durante 2 horas metiéndome miedo sobre que me podían chantajear, que me podían extorsionar, que me podían robar, que me podrían destrozar la vida, y yo lo único que quería era alguien que me enseñara que esto es una herramienta más muy útil. Pero yo creo que ahí es donde a veces nos equivocamos, ¿no? Con estas charlas de prevención que es cierto que queremos como desde el miedo motivar a, oye, protégete, cuando a lo mejor también tenemos, o sea, porque quien más, quien menos ha tenido alguna experiencia regular con alguna red. Y es justo cuando das la palabra guiada por un profesional que se dedica a eso, cuando más información obtienes, sobre todo porque, claro, hay veces que os presentamos modelos que como no son cercanos, no generan esa conciencia. Sin embargo, cuando tú eres el que genera el debate, cuando tú hablas de tus propias experiencias, pues claro, ahí sí. Totalmente. El problema es que hay 2 horas. Claro, y que no interesa a largo plazo porque no son mates. Carla, ¿qué querías comentar? Creo que es muy difícil poner como estos límites en los jóvenes, porque a la vez veo muchísima gente adulta que no tiene claro cuáles son los límites de las redes sociales y cómo les afectan a ellas. Todo ello. Es muy difícil hablar del control sobre la gente joven, sobre lo que utilizan en Internet y tal, cuando ni siquiera hay unas leyes de Internet, que eso es otra cosa que creo que es súper importante, porque básicamente nos están robando toda nuestra información, no solo a jóvenes, sino a todo el resto de la humanidad. Entonces creo que es un poco raro hablar de este tema sin pensar en lo que genera, o sea, en lo que es Internet y en los peligros que tiene y no sé eso. No entiendo lo que dices. María, ¿estás de acuerdo con lo que plantea Carla? Sí, efectivamente. Entiendo que lo que Carla quiere decir es que cómo vas a poner unos límites a los menores en cuanto a la utilización de redes sociales, y hay muchísimos adultos que tampoco conocen esos límites ni saben. Estoy muy de acuerdo también con la compañera de la mesa, perdón, estoy fatal para los nombres. Manuela, pues Manuela, has dado en el clavo. No me metas miedo, enséñame a usarlo. Total. Y eso, extrapolado al mundo legal, nosotras trabajamos mucho con menores. Y lo que nosotras siempre fomentamos es que lo que hay que trabajar es no tener al menor como un objeto de protección, sino como un sujeto de derecho. Totalmente. Bueno, vamos a ver qué ha preguntado Samantha en sus redes y qué ha concluido sobre todo. Vamos a poner ese billete. Bueno, yo venía a la nevera por una chirimoya, pero ya que estamos aquí, vamos a hablar de la mayoría de edad. Y es que esto es un tema tan controvertido y polémico que no he sido capaz de afrontarlo yo sola. Me he visto en la obligación de preguntarle a mi grupo de fervientes y devotas seguidoras, que sois monísimas y os amo. Me he encontrado con 3 opiniones, 3 respuestas, 3 soluciones, 3 vertientes que son las que más se han repetido. La primera opinión apostaba por rebajar la mayoría de edad hasta los 16, alegando que con esos años ya eres suficientemente maduro y responsable como para hacerte cargo de todos los sinsabores que trae consigo la vida adulta. De personas no muy reducido que opinaba que la opción más pertinente y consecuente sería realizar un examen, un test psicotécnico para garantizar un trato más personalizado y otorgarle la mayoría de edad a todos aquellos individuos que pasaran la susodicha prueba. Por último está la gran ganadora, la opinión que más veces he repetido, que la mayoría de edad a los 18 años es insuficiente porque sigues siendo un moco, un crío y aún no has pasado por todas las experiencias vitales necesarias para consolidarte como un adulto responsable. El último grupo apostaba por subir la mayoría de edad a los 20, los 21
21, los 30 e incluso alguno en tono jocoso a los 60 años. Resaltar una respuesta que más que una solución ha sido un gran apunte. Decía algo así como que la mayoría de edad es un invento capitalista. Imagino que para poder hacer responsable a la gente de manera individual de todas esas causas que en realidad nos atañen más como colectivo y sociedad, ¿no? Como por ejemplo los abusos sexuales y la cultura de la pederastia, el consumo de estupefacientes o alcohol a una edad temprana, pero también pienso que hay algunos puntos en los que la mayoría de edad se queda bastante corta, porque por ejemplo no entiendo por qué consideran que una persona de 16 años es lo suficientemente madura como para poder estar explotada laboralmente, pero en cambio no consideran que sea un ciudadano o una ciudadana con derecho a voto. Yo honestamente, menos mal que soy top model y no política, porque en concreto en este tema estoy perdidísima. Sí que es verdad que pienso que la ley tiene que existir porque es necesaria sobre todo para amparar a los adolescentes y a los infantes y garantizar una serie de medidas o respuestas a nivel legislativo. Yo no sé si hay que subir, si bajar o si mantener igual la mayoría de edad, pero lo que sí que creo que deberíamos hacer es apostar por una educación menos academicista y comenzar a enseñar a las nuevas generaciones a comportarse como seres humanos. Pero mira, no sé, yo he traído esto que es lo que hay, lo que me habéis respondido, entonces a mí ya no me preguntéis más cosas porque yo solo soy un travesti, ¿vale? Pues así está la cosa, Darío. Y así se lo hemos contado. A ver. Vamos ahora con otro de los puntos. De controversia entre la minoría y mayoría de edad. Así es. Es, como ya se puede ir oliendo la gente, el tema del consentimiento, la edad del consentimiento sexual, que ahora mismo en España está en los 16 años. Vamos a empezar con la persona que más cercana está a esa edad, porque el resto ya estamos pidiendo plan de pensiones, que es Manuela. ¿Qué te parece? ¿Qué parece a la juventud como representante de todos los jóvenes del mundo? A ver, representante, que yo cumplí 18 el mes pasado, pero no, sí, a ver, como representante de la juventud, que ni de lejos, he de decir que es un tema que tiene muchísima controversia, muchísima. Yo conozco desde personas que consideran que es una locura que una persona de 16 años pueda estar liada o acostarse o lo que sea con una persona de 20, a personas que consideran que es estúpido que haya un límite porque con 15 años puedes ser totalmente madura y capaz mental para acostarte con alguien de 18 o más mayor. Entonces, como que es un tema que tiene muchísima controversia y yo, pues, otra vez pienso que es que yo conozco a chavalas de 15 y 16 años que pues no considero que tengan la estabilidad, iba a decir, perdón, la capacidad mental como para evaluar eso por sí mismas, porque es una carga importante. Pero también conozco a personas de 15 que están plenamente capacitadas para ello. ¿Y qué os parece que la ley establezca esta franja en la edad? O sea, esta franja en esta edad, quiero decirte, o sea, a partir de los 16 ya se supone que tú, vamos, nos tiene que confirmar María, estás hablando de edad de consentimiento, con 16 años, pero antes no. ¿Por qué 16 y no 18, María? Bueno, es cuando se tiene que considerar el grado de desarrollo y de madurez de la menor o del menor. Claro. De casa. Claro, volvemos otra vez a lo mismo, los 18 para votar, etcétera, etcétera. Pues la capacidad de obrar, capacidad. Al final siempre es una cuestión de desarrollo y de madurez. Y a nivel social, ¿qué implicaciones sociales tiene la mayoría de edad, Ángel? Pues yo creo que es una media, ¿no? Al fin y al cabo, que seguramente haya gente con 16 que tenga capacidad plena para obrar, como decía María, y que esté súper cualificada, pero que habrá gente con 21, con 49 o con 69 que no sea capaz seguramente de tomar decisiones o algo así. Entonces, como tiene que ser una edad de consenso, pues se ponen los 18 y se dice ahí, pues ahí, y ya está. Carla, ¿tú crees que los 18 es un momento crítico para darnos cuenta de que de que cambian las cosas? ¿Idealizamos un poco ese momento? A ver, yo desde mi experiencia no cambio nada. O sea, yo a los 16 empecé a trabajar con mi grupo y hacer 18 solo... Bueno, pues solo me dejaba pues eso, votar y poder beber alcohol. Ya está. El resto de mi vida siguió exactamente igual. Que bueno, algunos, quiero decir, también lo hacen, aún siendo menores. No es que sea el día de la celebración. Sí, Darío, así está el mundo, tío, te lo juro. De hecho, a lo mejor uno de los atractivos que pueden tener precisamente el alcohol, bueno, a lo mejor, Santos, tú nos puedes echar un cable, el alcohol o el tabaco, que son como uno de los prohibidos, a lo mejor por eso se también produce un poco el consumo por parte de menores, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que el consumo social es el mismo a los 16 que a los 18, que a los 20,
a cualquier edad, ¿no? Es decir, sí que es cierto que el hecho de poder acceder a ese tipo de ocio al final puede ser una recompensa, pero más en cuanto a estatus social, ¿no? Es como esa parte de estoy haciendo ya cosas de mayor. De mayor, ¿no? De que a veces llegamos como a ese punto, ya estás trabajando en consulta y tienes una niña que por la tarde juega y luego se va y va a un botellón. Pues bueno, también es cierto que es lo que decimos, cuando no te prepara mucho para esta transición, haces cosas de adultos sin estar cognitivamente preparado, ¿no? A nivel de mentalidad. Pero en realidad, cuando hablamos ya de temas de adicción, etcétera, esto es como algo que puede aumentar las probabilidades de tenerlo, ¿no? Pero luego el uso realmente del alcohol, cuando hablamos de una adicción, es más otro sistema, ¿no? Es cuando te quita de encima cosas que van mal en tu día. Y eso tampoco te lo va a determinar una etapa concreta de 16 o 18 años, sino que a lo mejor si en tu casa tus padres se llevan muy mal y tú descubres que el día que bebes con tus amigos desconectas de eso, pues tienes más probabilidades de desconectar, pero a lo mejor sin el alcohol desconectarías de otra forma, y si encima ves que tu padre cuando llega estresado del trabajo también bebe, pues eso te aumenta las probabilidades. O sea, que no simplifiquemos todo a edad legal o no legal, porque yo creo que eso, de nuevo, volvemos a que hay que establecerlo, pero es que hay tantas variables que no nos las explican, que cuando te dicen beber es malo, pues se queda muy lejos de... Creo que también está eso sí que era una diferencia que creo que he notado, que es como a los 17 quizá mis padres no me dejaban hacer según qué cosas, con 18 es totalmente normal, tú puedes hacer esto, yo con 18 también me dejaron así volar un poco, así que lo puedes hacer. Y ahí es como, bueno, ¿qué diferencia hay entre unos meses o un año? No sé. Oye, Manuela, ¿y tú cómo te imaginabas la vida al cumplir 18 años? O sea, ¿cómo te imaginabas la vida hace 3 meses? Yo he de decir que estoy muy frustrada porque he cumplido 18 y aún no me han pedido el carnet en ningún sitio. Yo no te los echaba, claro, esa es la forma de hablar. Pues sí, de momento lo que más ha cambiado es que ya en mi grupo como de activismo y tal, como toda la gente es más mayor, pues ya no se ríen de mí y me dicen, tú te toca el zumo, ¿verdad? A mí creo que eso ha sido el mayor cambio en los últimos meses, porque he de decir que es un tema totalmente de tiempo. O sea, y yo también he de decir que conozco a muchas amigas que están cumpliendo ahora 18, que estamos terminando el instituto. Es una etapa que si algo te marca no va a ser la mayoría de edad, sino va a ser que acabas el instituto, entras a la universidad, tienes que elegir todo tu futuro laboral en un par de meses, cosa que no es muy agradable y no le recomiendo a nadie. Ya me pasó y aquí estoy. Y a muchas personas le está pasando ahora mismo en mi entorno, y es cierto que lo que sí pasa es un agobio total, porque pasas de primero de bachillerato en el que no tienes ningún tipo de responsabilidad y que una persona media es considerada una niña en todos los ámbitos, a de repente en cuestión de un año te ponen delante que tienes que votar, que tienes que elegir carrera, que tienes que sacarte la EBAU, segundo de bachillerato, que encima es un año súper complicado. Y conozco muchas amigas que actualmente están muy estresadas, que están en una crisis de identidad de soy mayor de edad, tengo que elegir carrera y yo no siento que haya cambiado, y como una prisa por crecer, que es algo que a veces pasa. Además, creo que también en esa edad, ¿no? Es como esa presión de si me equivoco tomando la decisión, he tirado la vida por... O sea, quiero decir, me quedan 60 años de sufrir y estar mal y ser un fracaso. Cuando en realidad creo que no... O sea, a ver, con esto no digo que la gente no estudie, que no, pero que al final el propio proceso de vivir, de equivocarte, de darte cuenta que llevas un año que no te gusta, es lo que te va a garantizar un futuro mejor, que el hecho de empeñarte en que lo que decidiste con 16 años, 17, con 30 te va a gustar, que creo que bueno, yo por lo menos no me parecía en nada. Sí. Sí. ¿Tú has cambiado de carrera o algo? No he cambiado de carrera, no entré en la que quería y fíjate, ahora estoy muy contento con lo que hago. O sea, que si hubiese entrado, seguramente no estaría tan contento. Joder, no tendríamos al doctor Santos, no. Menos mal. Carla, ¿tú cómo te estabas asintiendo con lo que decía Manuela? ¿Te sentías identificada con esta presión? Mira, yo recuerdo el primer día que entré a bachillerato, que nos pusieron a todas como en el teatro del instituto, y nos dijeron, estos 2 años van a ser lo que os va a guiar a vuestro futuro y tenéis que empezar a pensar en lo que queréis hacer. Y yo recuerdo, yo estudié el bachillerato artístico, yo salí el último día, le dije, mamá, yo no quiero estudiar. En plan, no. O sea, para nada.
Pues, o sea, para nada fue una guía ni un camino hacia la inspiración, al contrario. Pero fue... porque Claro, es esta cosa de que te presión. intentan meter en una caja. Es como que te Claro. dejan como que la ESO todavía la tienes para madurar. Bachillerato tienes que madurar ya sí o sí, Porque tienes que tener segundo expresión bachillerato política. es todo el rato Y ya no te digo, selectividad. claro, y ya no te digo la uni. Y en la uni ya tienes que ser un adulto responsable con trabajo y a punto a comprarte una casa. Y es como, hay personas que maduran en la ESO, hay personas que maduran en la uni y hay personas que no maduran nunca. Entonces yo creo que es esa presión estúpida. ¿Y en tu caso cómo fue, Ángel? Ay, perdón, pues- que le quería preguntar a Ángel. Sí, sí, sí. No, Bueno, yo porque es más joven que hago tú los también, años en Dani. noviembre, entonces yo me vine a estudiar a Madrid ¿Cuántos con haces? bueno, hago ahora 25, pero yo me vine a estudiar con 17, porque como los hago en noviembre, Ah, vale. entonces fueron unos meses así un poco, sí, Scorpio, unos meses un poco locos de que yo estaba aquí viviendo solo ya con 17 años, Qué hasta que fuerte, cumplí los 18. Claro. Y nada, pero eso, segundo bachillerato fue horrible, la peor experiencia sin duda de mi vida, y la carrera pues ha sido un paseo. Pues yo he hecho un doble grado en Historia y Periodismo y ha sido muchísimo más tranquilo, yo creo, que estudiar un doble grado que segundo de bachillerato. Pero sí, vamos, no es una época a la que quisiera volver esa. O sea, pero... que no hay ningún tipo de anhelo ni nada. Para la gente que esté con 17 años viendo esto... No, pues nada, que lo peguen un sprint, que tal, y que nada, que el año que viene será mucho mejor, hagan lo que hagan, grado Y pase lo medio, que pase, eso. algo mejor puede llegar Seguro a ser que puede también. ser mucho mejor entre en todos los pandemia, sentidos. entre lo que la universidad o lo que estudien, de una FP, lo que sea, pues seguro que les sale estupendo, mejor que el año que estarán viviendo ahora. Total. Darío. Manuela, en el terreno político, que lo comentábamos antes por encima y ahora vamos a entrar un poquito más, no hay representación de los intereses de los menores porque no sois votantes, eso por un lado, y por otro lado, si los menores pudieran votar, se convertirían en carne de campaña, es decir, habría TikToks de los hay. candidatos. Los hay, los Ya hay. los hay, ¿eh? Gracias a la vida no he visto. No te lo recomiendo. Pues sí que es cierto que creo que sería un peligro que si pudieran votar pues se convertirían en carne de cañón en una etapa en la que es un poco confusa y tal, pero otra vez volveríamos a una cosa educacional. Yo creo que si se educa bien, una persona de 16 años puede estar perfectamente capacitada para votar exactamente igual que una de 18 y una de 20. El point yo creo que es que actualmente no tenemos representación en las instituciones y que no la tienes a no ser que hagas mucho ruido, ya sea en un movimiento social o ya sea porque has tenido una buena educación y has tenido la suerte y eres una persona totalmente privilegiada como para hacer una campaña, que se te escuche en redes, que tengas muchos miles de seguidores. Si ese no es el caso, yo recomiendo a todos los jóvenes que nos estén escuchando ahora mismo que hagan activismo, porque es la forma de que nos escuchen y de que tengan muy claro que porque tengamos un par de meses menos y no podamos votarles, no implica que no vayamos a estar ahí vigilando cada decisión política que tomen, porque es nuestro futuro el que están decidiendo. Los próximos 4 años influyen en una persona de 15 porque es en lo que ella cumpla 19. Entonces, que invito a la gente a hacer activismo y a lucharlo mucho, porque no tenemos representación actual, pero se puede conseguir que la tengamos de una forma u otra. Sobre eso quería decir yo que es verdad que los jóvenes no tenemos ninguna clase de representación en las instituciones, pero es verdad que las instituciones escuchan, ¿no? Que cuando nosotros iniciamos el movimiento este de Queremos Entrar, nos pusimos en contacto con los partidos presentes en la Asamblea de Madrid y bueno, los correos están públicos en la web de la Asamblea, de los políticos. Les escribimos y obtuvimos respuesta, fuimos allá a reunirnos y conseguimos que cambiaran la ley, pero claro, no era un tema controvertido, era una cosa que estaba mal hecha e incluso ellos lo sabían. Pero esa información es pública y cualquier persona puede contactar con su representante, ya sea en su Cámara Autonómica o en el Congreso de los Diputados, o en los ayuntamientos, claro, en muchas instancias. María, un poco retomando lo que estábamos hablando antes de el derecho a la hora de limitar la capacidad de obrar de los menores, ¿crees que los jóvenes están sobreprotegidos o que nos hacen todavía leyes, o sea, nos hacen falta todavía leyes que protejan todavía más algunas cuestiones? Pues como lo que comentábamos de Internet, de pornografía, redes sociales. Lo que nos hace falta es una jurisdicción propia en el derecho de familia y de la infancia, que tampoco la tenemos. Para que no lo sepa, los juzgados que revisan los casos de familia y de menores son juzgados que en las grandes ciudades sí que ven solamente casos de familia, pero en las pequeñas poblaciones están viendo de repente un hurto y de repente te están viendo un divorcio o una controversia entre, pues eso también, una controversia en el ejercicio de la patria potestad, es decir, que los padres no se ponen de acuerdo en qué colegio tiene que ir el niño y ahí se le tiene que escuchar al niño también, por ejemplo. Entonces, sobreprotegidos,
no es que sea, es lo que he dicho antes, es que el menor a veces está más tratado como un objeto que no como un sujeto. Y viene un poco también eso, al escucharles más y a conciliar un poquito. Sí, a no tratarles como estúpidos. Ya, total. En ese sentido creo que estoy muy de acuerdo que lo malo de sobreproteger en el sentido de tú no tienes capacidad, entonces yo decido por ti únicamente, es que al final luego ni siquiera preparas a esa persona para el futuro, porque muchos de los problemas los va a tener que enfrentar de manera directa él o ella. Entonces, en ese sentido, sabemos, por ejemplo, que los niños adolescentes que han vivido en un entorno muy sobreprotector luego cuadran con más problemas de ansiedad en un futuro. Entonces, proteger a un menor, por supuesto, pero haciéndole partícipe de esa protección, lo que ha dicho, escucharle, preguntarle, entender el tipo de respuesta que nos da, que cuadra con un desarrollo concreto. Es decir, un niño de 8 años no te va a hablar con un hombre de 40, pero sí que te va a hablar. Un niño de 12, una chica de 14 o de 16, y en eso me parecía muy interesante. Es adaptarse a las etapas evolutivas. Pero de la manera información que está. Explicarles que nuestra responsabilidad como padres va a ir decreciendo a medida de la que ellos van cumpliendo años. No olvidemos que a partir de los 14 tienen la responsabilidad penal. Que no se olvide. Sí, claro, es que es otro jardín. Claro, la ley del menor y todas las movies y los centros de menores y toda la historia. Claro, que ahí no nos hemos metido, que realmente luego después sí que se responde. O sea, que no es que no se responda como menores, y de pronto entres en tu mayoría de edad y hayas podido delinquir a gusto los otros 18 años. Sí que hay unas consecuencias penales, ¿no? ¿Correcto, María? Exacto. O también tienes una responsabilidad. Es decir, los padres pagan responsabilidad civil por los daños causados por un hijo. Entonces, por eso cuando decíamos de que no, es que los padres también habrá que educar a los padres. Bueno, ya, pero es que el padre también tendrá que ser consecuente. Es decir, educa a tu hijo en que no puede ir por ahí pues con la moto como un loco y teniendo accidentes. Claro, si tú provocas un accidente, luego habrá una responsabilidad civil que tendrá que pagar. Si el chaval es menor, la responsabilidad civil es de los padres. Sí, Tienen que pagar los padres. Total. Oye, María, ha sido un gusto haber podido contar contigo esta tarde. Carla, te mandamos también un besito para allá. Mucha suerte, mucho ánimo, que volváis pronto también a los escenarios. Y bueno, pues nada, estáis invitadas cuando queráis. Muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias. Y ahora, pues nada, Darío, ¿sabes lo que se viene? Un vídeo de nuestro... Sí, un vídeo. Un vídeo con dos... ¿Un vídeo? Un vídeo. ¿Cuántos fotogramas por segundo? No, los hacemos ya de 48, como el Hobbit. Claro, exacto. Great Trash. Cuando está en las reuniones, ¿ustedes se olvidan de que tiene 13 años? Claro, lo sabemos perfectamente y sentimos, la verdad, cuando hablamos tres, y él y yo, sentimos los tres casi de la misma generación, ¿no? O sea, que se sienten como un colega más, ¿no? Sentimos como un colega más, sí, claro. Bueno, usted cree que llegará a ser una autoridad mundial, seguro, ¿no? Claro. 1, no me llames colega porque yo no soy tu colega. 2, yo sé muchísimo más de Egipto, de la antigüedad y de prácticamente todo que tú y que tus colegas. ¿Vale? ¿Tú qué tienes que llamar al programa de la Rosa Payaso? 3, yo no puedo votar y tú sí puedes votar. Y eso es súper injusto. ¿Sabes por qué? Porque yo no solo debería votar, sino que yo debería gobernar este puto país de pandereta en el que solo hay ignorantes y gente que no tiene ni puta idea de lo que es Egipto ni lo que fue Grecia clásica. Papagayo, que vas dando lecciones por ahí de qué. Payaso, más que payaso. Punto número 4. Espera, que el 4 y el 5, bueno, esto se me ha olvidado, pero bueno, que más o menos la idea está, ¿no? Hay cinco derechos universales que son innegables a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otra es la dignidad y el fin, el otro se me olvidó, los otros dos se me olvidó. Remember who you are. No, you're not perfect, but you're not your mistakes. Hey, 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 hey. El drama.
Ramón de Pitis, ¿eh? Ramón mucho from que- Pitis. Ya, tío, qué fuerte. Ramón Este es from el de Pitis. hablo no sé qué, no sé cuántos. Era un buen vídeo aquel. Ramón Y Ana from Rosa también. Santo Cristo, ese vídeo lo tenía todo, ahora que lo pienso. Buena obra, buena masterpiece, Grey Trash. Grande. Bueno, vamos a presentar... Hola. Vamos a presentar a nuestra juventud del Papo. Chicos, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Elena Estancona pone ahí. Espero que seas tú, claro, no le has robado el zoom a nadie. Genial. Y por otra parte tenemos a Hugo. Hugo, ¿cómo Hola. estás? Hemos destacado Muy antes bien. tú amplia colección de discos y has dicho que no era tuya, que era de tus padres. También tiene ahí un vinilo, un tocadiscos, un mapa de España, ¿por qué no? Ahí abajo a la derecha. Esto es una maravilla de casa, no te vayas nunca, no crezcas. Hugo, si puedes tirar de freno de mano, genial. Oye, voy a empezar por ti, Hugo. ¿Qué te parece que la mayoría de edad sea los 18 años? ¿Te parece bien? ¿Crees que llega tarde? No, yo creo que realmente está bien la mayoría de edad a los 18 años. Es más o menos la edad en la que yo creo que se terminan los procesos educativos, termina el bachillerato, termina la formación profesional de grado medio, por lo menos a ese nivel, y se empiezan las universidades normalmente. Y además es una edad establecida en todo el mundo, no solo en Occidente, sino en prácticamente todos los países del mundo. Entonces yo sí que estoy de acuerdo en ese sentido. ¿Qué edad tienes tú, Hugo? Perdona, cariño. Yo tengo 17 años recién cumplidos. Ah, vale. Y Elena, tú en tu caso, ¿cuántos años tienes? Yo acabo de cumplir los 17 también. ¿Y estás de acuerdo con lo que acaba de decir Hugo respecto de la mayoría de edad? ¿O piensas que está como muy lejana? O a lo mejor muy temprana. Yo creo que no debería de haber como una mayoría de edad para tantos derechos de repente. O sea, creo que, por ejemplo, trabajar puedes empezar a los 16, ¿no? Pero luego, en mi opinión, no debería de a los 18 puedes de repente vivir solo, puedes, no sé, conducir, o sea, no se me ocurren más derechos, pero me refiero que no creo que debería de ser a una edad tanto, porque si no es como de repente de golpe. Y, por ejemplo, lo de conducir, yo creo que depende de la persona, ¿no? Pero hay mucha gente a mi edad que, o sea, con 17 años que haría el gamba y a mí me da miedo que el año que viene cojan un coche, y hay mucha gente que le vendría bien y es que es perfectamente capaz. Entonces, no sé. Claro, hacer trompos. Sí, lo que sí, Fernando Alonso. Hugo, ¿cómo está ahora mismo la situación en cuanto a que, porque comentábamos antes de prohibiciones como por ejemplo son el tabaco y el alcohol, en el que a partir de los 18 años es cuando puede ser legal, pero ahora mismo cómo están las cosas de fáciles para una persona que no tiene esa edad, comprar un paquete de tabaco, comprar una botella? Nuestro corresponsal Hugo nos comunica... Directo desde la juventud, Hugo, del 1 al 10, ¿cómo de chungo está la cosa? Pues no es difícil, por suerte o por desgracia, eso depende para cada cual. Hoy en día puedes ir a comprar tabaco o alcohol, o si tienes los contactos necesarios, en muchos establecimientos, evidentemente no de una forma legal, pero no es difícil. Siempre hay quien te lo vende porque eres amigo, o quien te lo vende porque, bueno, al final también cada cual intenta sacarse las castañas adelante como puede y tiene que venderlo como pueda. Pero es verdad que yo, por mi entorno, no es ninguna dificultad conseguir paquetes de tabaco o botellas de alcohol. Creo que esto es evidente. Madre mía, Hugo, madre mía. Elena, ¿crees que los adolescentes, vosotros queréis crecer antes de tiempo para ser adultos rápido, o tú piensas que en general, o sea, yo es que por lo menos con tu edad jugaba a hacerme la mayor y daba un poco de lástima, la verdad. Ahora, años vista. Sí. Ahora. Pues yo creo que hay mucha gente que sí, y hay mucha gente que tiene la capacidad de hacer cosas de gente más adulta y que no se le permite. Pero sí, o sea, yo creo que hay mucha gente fuma, pues eso, como acto de rebeldía, ¿sabes? Hacerse el chulo. Sí. Claro. ¿Crees que tu generación, Elena, es más madura que las anteriores? Es que no he vivido las anteriores, pero... Bien respondido. Yo diría sí, y ya está. O sea, eso hubiese sido... Claro. Pero yo creo que sí nos importan más las luchas sociales. No sé si tiene algo que ver, pero sí, creo que eso sí. Y Elena, en el tema de, por ejemplo, Internet, control parental y toda esta cosa,
Y te lo pregunto a ti y también que me responda Hugo ahora. ¿Tú te has saltado esos controles parentales? ¿Tú te has saltado esas barreras de edad que hay en ciertas redes? Obviamente. Sí, ¿no? Creo que Instagram o sea, para tener Instagram tienes que ser mayor de edad, me parece. O 16. No, creo que se puede tener 16 años. Sí, con 16. Vale, pues entonces sí me lo he saltado. ¿Hugo? No, igual, creo que todo el mundo se salta hoy en día las medidas de eso, de que pone Instagram, Twitter y WhatsApp. Creo que WhatsApp también es a partir de los 16 años y creo que todo el mundo tiene WhatsApp a partir de los 12 o los 13. Y la verdad es que me parece un poco absurdo porque ahí Instagram puede tener más debate, pero WhatsApp es una herramienta que hoy en día es indispensable para comunicarte, para hacer proyectos del colegio o simplemente para socializar. Twitter yo me quitaron la cuenta un tiempo porque resulta que cuando la creé la había hecho siendo menor de 13 años. No sé si creé la cuenta de Twitter para algún videojuego o algo así, pero bueno, creo que nadie o cumple estas reglas hoy en día y creo que deberían revisarse, porque la verdad es que hay algunas que son un poco absurdas o se pone el límite muy, muy alto. Encarcelado por el Fornite, Hugo. Te metieron en Chirona por pillar una skin, ¿no? Ay. Salió la de Gref y... Oye, Hugo, Elena, pues nada, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Yo, la verdad es que les veo bastante más responsables y adultos de lo que yo era, seguro. Ay, gracias, dice. Eso es lo que buscabais, ¿eh? Como adolescentes. Esa aprobación. No, pero es verdad, no lo notas así. Yo lo siento así. Chicos, pues nada, a seguir creciendo y haciendo granujerías de esas, falsificando edades y DNIs y esas movidas. Gracias, dice Elena, gracias por esta aprobación. No hagáis irregularidades o evitadlas al menos. Un besito muy grande, chicos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao. Gracias. Y nada, pues volvemos con nuestra Lovely Table a que nos hagan unos comentarios finales un poco de la mayoría de edad, de dónde están las madureces y esas cosas. Por cierto, que me he enterado de que el doctor Santos es muy joven, muy joven. Ojo, exclusiva. Exclusiva. ¿Cómo te sientes, doctor Santos? Muy joven. Yo no te sentía tan joven, ¿eh? Es que el hablar... Es la barba. Claro, sí, la retórica, tío, te pone en otro lugar. El hablar, la verdad, que te diferencia de ser un bebé. Puede ser. A mí también me echan siempre 20 y no, ¿eh? Y también es una bebona, joder. Bueno, empieza tú, Santos. Empiezo yo, danos concluyo. el cierre. Bueno, mayoría de edad, ¿no? Simplemente es algo que tiene que estar, hay que ponerla en algún sitio. ¿Correcto? El simple debate de plantearnos si tiene que ser antes, después, enriquece. O sea, que no hace falta que la cambiemos para sacar conclusiones que creo que se han escuchado aquí, que son muy, muy, muy interesantes. Dejemos de ver la adolescencia como una enfermedad, simplemente verlo como un proceso de aprendizaje en el que el adulto tiene que escuchar y garantizar ese entorno que permita aprender. Qué bueno esto, ¿eh? Bien dicho. Sí, o sea, súper de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Santos y también tener muy claro, que todos los jóvenes tengan muy claro que tenemos que reivindicar nuestros derechos porque a veces no se nos escucha por el simple hecho de serlo y se nos demoniza como los jóvenes y esa etapa que ya se les pasará. Yo tengo una apuesta todavía en rigor con un par de familiares de que se me pasará la etapa de negro, así que pues que se nos empiece a tomar un poco en serio y que la gente, como siempre digo, haga mucho activismo porque es la forma de que te escuchen. Tengas la edad que tengas, haz mucho activismo, fórmate mucho porque ten claro que la madurez y la mayoría de edad para mí es una cosa orgánica que puede ocurrir a los 15, 16, 20 o 30. Entonces que la gente se mueva, se informe y luche por lo que cree y sus derechos, que es muy importante. Qué fuerte, ¿eh? Nos pone la piel de puntos, Ángel, un poco. Sí, es que habla muy bien. Habla espectacular, es que Total. Manuela es que es una titana del vocabulario. Pero sí, yo totalmente de acuerdo con el doctor Santos y con Manuela. Hay que situar la edad de mayoría de edad en un sitio. Y yo, nada, solo defender el acceso de los jóvenes y los menores a la cultura, que es súper importante, sobre todo en esa época en la que se está formando y fraguando pues, lo que es la personalidad y un poco todo. Y es súper importante ir a cuantos más conciertos y cuantas más cosas culturales, manifestaciones artísticas, lo que sea, para conseguir tener, por supuesto, una opinión y decir, pues esto me gusta, esto no, y nada más. Muchas gracias. No, Ángel, al contrario. Pues muy bien, ¿eh? Que se destaque ese momento también. Sí. Dale ahí. Venga, dos Darío. puntitos, ¿vale? Dos puntitos. Rápido. Primero, como comentaba
Manuela, esto es una cosa abstracto, no es algo concreto. La vida no son los Sims. No se rellena una barra, pegas una vuelta sobre ti mismo y de repente creces, te cambia la voz y te sale artrosis. No funciona así. Y quería aprovechar también para mandar un mensaje a todos esos chavalines, chavalinas, que año tras año crean hilos en Twitter sobre selectividad. Selectividad, por supuesto, es muy angustiosa, es muy estresante, te deja calvo o calva en ocasiones incluso, pero dejadme que os diga una cosa. Vais a flipar. Vais a flipar. Que sí, que estamos mal y lo pasan, pero vas a flipar luego. Vas a querer 8 selectividades. ¿Vale? Venga, cuidaos. Nos vemos en 8 años. Qué bajón, Darío, también te lo digo, qué forma de ahuyentar a la gente. O sea, tú haz lo que eso, equivócate, que eso también me pareció una cosa muy importante, equivócate y no te rayes, que lo que se viene está muy bien y es muy bonito. Y lo que se ha venido también. Sí, Darío, dejas atrás el Rakután y todas estas cosas, que también es un plus. Síguenos en nuestras redes sociales, se vienen unos Spotify. días... Spotify también. ¿Spotify estamos? Anda, ahí puedes escucharnos. Todo el día poniéndolo en redes, ¿qué pasa? ¿Que no sigues? Sí, no sigue a Play. No, Spotify, en YouTube, en TikTok, en Twitch, en Instagram, yo qué sé, cualquier otra cosa. Y si nos quieres... Spotify. @Gameplays. Twitch. Gameplays@rtv.es, esto es serio. Spotify. Y Twitch. Y Twitch. Vamos, viva la mayoría de edad y viva la minoría también, ¿eh? ¿Quién lo diría? Exacto. Vikingos, me encanta esa serie. La puta mejor serie.